Este es el río Colorado, o lo que queda de él. Un nombre que solía significar poder y continuidad, reducido ahora a polvo y ausencia. Alguna vez fue la arteria del suroeste estadounidense. El Colorado esculpió cañones y sostuvo civilizaciones enteras. Su viaje comenzaba en los picos nevados de las montañas rocosas en Colorado, descendiendo por 2.300 kilómetros de terreno áspero hasta supuestamente llegar al mar en el Golfo de California. Ese abrazo final con el océano, sin embargo, es ahora un recuerdo. Desde los años 60, el río que estaba destinado a fluir sin fin hasta el mar ya no llega a su destino. Lo que antes era un delta fértil lleno de vida, se ha convertido en un cementerio de ecosistemas perdidos. Donde florecían bosques y estuarios, hogar de especies como la vaquita y el totoaba, ahora solo queda el lecho seco y agrietado de un río olvidado. La historia del río Colorado no es de una catástrofe repentina, sino de una asfixia lenta e implacable. Una muerte por 1000 decisiones. Todo comenzó en 1922, cuando funcionarios de 7 estados del suroeste se reunieron para dividir el río como si fuera una mercancía. No hubo voz para México. No hubo voz para los pueblos indígenas que vivieron junto al río durante milenios. No hubo voz para el río mismo. Cegados por la ambición, sobreestimaron su capacidad, ignoraron las advertencias. El pacto del río Colorado que crearon asignó más agua de la que el río podía ofrecer. La matemática era simple y trágica. Prometer 15 millones de acres pie de agua de un río que solo podía dar 12.4. Un error de cálculo que sigue atormentando cada gota. Después vinieron las represas, fortalezas de concreto y acero, construidas para controlar, lucrar y dominar el flujo. Entre 1905 y 1970, se levantaron 15 estructuras como estas, remodelando el cuerpo y la mente del río. El primer gran monumento fue la presa Hoover, terminada en 1936, que se alza sobre el cañón y creó el lago Mead, el mayor embalse de Estados Unidos por volumen en su momento. Fue una maravilla de ambición, pero también el inicio del cautiverio del río. Luego vino la presa Glen Canyon en 1966, que inundó un paisaje de belleza extraterrestre bajo el lago Powell. Una catedral de arenisca silenciada por la hidroenergía. Más abajo se construyó la presa Parker, que alimenta el acueducto del río Colorado y provee el flujo vital del sur de California. La presa Davis y la presa Imperial ahogaron aún más el río, desviando agua hacia canales como el Canal Todo Americano, transformando desiertos en tierras agrícolas y estas en motores de consumo. A cambio de energía y conveniencia, se sacrificaron ecosistemas. El 11% del flujo del río se evapora ahora bajo el sol, desde enormes embalses poco profundos. El agua estancada espera demasiado tiempo bajo el sol, mientras la tierra debajo se marchita. Pero ningún proyecto transformó el futuro del Colorado tanto como el Proyecto Central de Arizona. Con una longitud de 540 kilómetros desde el lago Havasu hasta las afueras de Tucson, el Proyecto Central de Arizona es el acueducto más grande y costoso jamás construido en los Estados Unidos. Autorizado en 1968 y operativo por completo en los 90, fue diseñado para entregar hasta 1.5 millones de acres pie de agua al año, desde el río Colorado hasta el árido corazón de Arizona. Para lograrlo, el proyecto desafía la gravedad, bombeando agua cuesta arriba casi 900 metros a través del desierto, mediante 14 estaciones de bombeo, 3 túneles y kilómetros de canales. Es una hazaña de ingeniería y un símbolo de desesperación. Agua que nunca debió viajar tan lejos es empujada sobre un paisaje abrasado por el sol para calmar la sed creciente de Phoenix, Tucson y los campos agrícolas del condado de Pinal. Las ciudades crecieron y florecieron bajo su flujo. Los suburbios brotaron. Los campos de golf se multiplicaron. Los centros comerciales y las albercas se volvieron comunes en un lugar donde la lluvia es una ocurrencia menor. Pero el Proyecto Central de Arizona también reveló el costo insostenible de esta abundancia artificial.
La energía requerida para levantar esta agua es enorme, proveniente en su mayoría de plantas eléctricas de carbón y gas. La estación generadora Navajo, una de las más contaminantes en su tiempo, fue construida para alimentar las bombas del proyecto, dejando tras de sí una herencia de contaminación y promesas rotas para las comunidades tribales cercanas. ¿Y el agua? Mucha no se usa en casas o negocios, sino en granjas en el desierto. Cultivos como algodón y alfalfa, regados con agua subsidiada por el gobierno federal, constituyen la mayor parte del uso agrícola del Proyecto Central de Arizona. Casi el 80% del agua del proyecto va a la agricultura, pero incluso esto ya está colapsando. A medida que aumentan las escaseces, los agricultores del condado de Pinal ya están perdiendo sus asignaciones. Campos que antes eran inundados ahora se agrietan bajo el peso del cambio climático. El Proyecto Central de Arizona pretendía asegurar el futuro del estado, pero en muchos sentidos expuso el mito de la abundancia. Convirtió la ilusión del agua ilimitada en una realidad de concreto, y ahora esa realidad se desmorona. Incluso la naturaleza, fragmentada, se ha vuelto sospechosa. Los humedales, alguna vez parte del equilibrio del río, ahora absorben el 19% de sus menguantes recursos. Hermosos pero trágicos, estos ecosistemas luchan por sobrevivir mientras exigen el mismo recurso que desaparece bajo ellos. Y a pesar de todo esto, las ciudades han seguido creciendo. El río pasa por Grand Junction, Moab y Page, antes de doblar por los cañones rojizos cerca del lago Powell. Se desliza por Flagstaff, alimenta a Phoenix mediante tuberías, y serpentea cerca de Las Vegas, que está a solo unos kilómetros del borde menguante del lago Mead. Desde ahí avanza hacia Yuma, alimentando campos que cubren el desierto. Las Vegas, antes infame por sus fuentes y campos de golf, se ha convertido en un ejemplo inesperado de moderación. A través de una conservación agresiva y casi total reciclaje del agua usada en interiores, ahora consume menos agua per cápita que casi cualquier ciudad importante de Estados Unidos, un lugar que aprendió a usar menos, mientras otros seguían pidiendo más. Pero nada de esto se compara con el mayor drenaje del río. La agricultura, implacable, mecanizada e insaciable, devora más del 70% del flujo del Colorado. No son las ciudades las que están desangrando al río. Son los campos de algodón en Arizona, el trigo en Utah y, sobre todo, la alfalfa en el Valle Imperial de California. Este cultivo, alimentado por agua del río, no se cultiva para las personas, sino para el ganado. Enormes extensiones de tierra son inundadas solo para alimentar vacas, mucho de ello exportado a países como China y Arabia Saudita. La sangre vital del río se convierte en forraje, luego en ganancia y finalmente en polvo. Derechos de agua obsoletos agravan la tragedia. Los agricultores, temerosos de futuras restricciones, desperdician agua para mantener sus derechos legales. El riego por inundación empapa campos áridos no por necesidad, sino por miedo. De ese desperdicio nació el Mar de Salton, un monumento tóxico al exceso y la mala gestión. Para cuando el Colorado llega a México, es un fantasma, un eco del torrente que fue. Y sin embargo, no está solo. En todo el mundo se repiten tragedias similares. El río Indo, vital para más de 200 millones de personas en Pakistán, se tambalea bajo la presión de la sobreexplotación y el retroceso glaciar. Ahogado por la contaminación y la mala gestión, también deja de llegar al mar gran parte del año. Comunidades enteras quedan en el limbo, mientras los caudales menguantes amenazan la seguridad alimentaria y encienden tensiones geopolíticas. Luego está el Mar de Aral, que alguna vez fue el cuarto lago más grande del mundo, alimentado por los ríos Amu Daria y Sir Daria. Una maravilla de Asia Central, ahora reducida a charcos dispersos y tormentas de polvo tóxico. En solo unas décadas, el riego agresivo para el cultivo de algodón convirtió un vasto mar interior en un desierto envenenado.
Pueblos que dependían de la pesca ahora guardan silencio, mirando barcos varados en la arena. Incluso el río Amarillo en China, conocido como la cuna de la civilización china, se ha secado en tramos de su curso, víctima de represas, sobreuso y una sed que supera la realidad. Lo que una vez nutrió dinastías ahora apenas sobrevive, desangrándose poco a poco. No son fallas aisladas, son síntomas de una patología global. La creencia de que los ríos existen para ser explotados, no preservados. Que el agua es infinita. Que podemos dominar la naturaleza sin consecuencias. Y sin embargo, en lugares donde la desesperanza parece total, surgen destellos de resistencia. En las ruinas agrietadas del delta del Colorado, pequeños esfuerzos de restauración están ganando terreno. Gotas de agua, liberadas con cuidado, traen de vuelta árboles, aves, sombra y memoria. La restauración es posible, pero es lenta, frágil, y siempre está en riesgo de ser deshecha. La verdad es que el río Colorado no fue asesinado por una sola fuerza. Fue deshecho por nuestros sistemas, nuestra política, nuestra ignorancia. Y no es una advertencia, sino un espejo, un reflejo de cómo tratamos la sangre vital de este planeta. Con arrogancia, con abandono, sin pensar en el futuro. La historia del río aún se escribe, pero si termina en renacimiento o en un silencio final, depende de qué tan rápido aprendamos lo que hemos rehusado ver, y si, al fin, decidimos escuchar. Si estás disfrutando el contenido, no olvides darle like y suscribirte para más videos increíbles.